Bienvenidos al módulo formativo de disnea aguda dentro del curso de Gestión Enfermera de la Demanda de la Gerencia de Atención. Los objetivos docentes de esta unidad son: conocer. La disnea es la sensación subjetiva de dificultad de la respiración asociada a un aumento del esfuerzo para respirar. Puede ser la principal manifestación de diversas enfermedades con origen multifactorial, por lo que es fundamental realizar una anamnesis y una exploración física detalladas. Puede ser aguda o crónica, dependiendo de que se instaure en horas o en días, y su intensidad puede ser variable. En la aguda se incluyen tanto las patologías de nueva aparición como aquellas que se presentan por un empeoramiento o agudización de una ya existente, como puede ser una crisis de asma o una descompensación de una insuficiencia cardíaca. La disnea aguda en muchas ocasiones requiere actuación urgente y toma de decisiones inmediatas, si presenta alguno de los siguientes criterios de gravedad: dolor torácico o síncope, obnubilación o agitación psicomotriz, frialdad y palidez cutáneo-mucosa, cianosis central y periférica, sudoración, imposibilidad de toser o hablar, tiraje y uso de musculatura accesoria. También signos como una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, una frecuencia cardíaca mayor de 125 latidos por minuto, tensiones arteriales bajas con sistólicas menos de 90 milímetros de mercurio o saturaciones por debajo del 90%. Para una correcta valoración del paciente que acude por disnea aguda, debemos realizar una minuciosa anamnesis en la que tengamos en cuenta sus antecedentes personales. La edad es un dato importante porque cada edad tiene sus patologías más prevalentes. Es prácticamente imposible que un niño aparezca en consulta con un cuadro de disnea relacionado con el tabaco, al igual que un abuelete que se haya tragado una canica que se aloja en el árbol bronquial. Muchas patologías previas, no solamente cardiorrespiratorias, pueden generar o empeorar la disnea de manera tanto crónica como aguda. Intervenciones quirúrgicas previas, fracturas o traumatismos, inmovilidad prolongada, obesidad, son factores que pueden contribuir al desarrollo de una patología vascular periférica y un tromboembolismo pulmonar, por lo que siempre debemos indagar estos factores. Los factores de riesgo cardiovascular suelen estar presentes en la mayoría de los casos de disnea de origen cardíaco. Las drogas depresoras del sistema nervioso central pueden provocar cuadros de disnea por la depresión del centro respiratorio y también por aspiraciones de material gástrico. Es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de valorar una crisis de disnea en pacientes que tengan antecedentes de hábitos tóxicos. También es importante interrogar sobre la adhesión al tratamiento de fondo del paciente, los inhaladores, fármacos que puedan mejorar la insuficiencia cardíaca. La falta de adhesión puede estar relacionada con el origen de la disnea y hay que interrogar siempre sobre este punto. Importante también tener en cuenta que algunos trabajos generan exposiciones de riesgo: pintores, mecánicos, limpiadoras. En personas alérgicas, no debemos olvidar interrogar sobre la posible exposición reciente a alergenos conocidos o fármacos que puedan provocar reacciones alérgicas. Debemos tener en cuenta las características diferenciales de la disnea. Por un lado, factores precipitantes: ejercicio físico o sobreesfuerzo, reposo en los días previos, vómitos, ingesta de cuerpo extraño, cuadro catarral, situación emocional especial, antecedentes de inhalación de gases o si el paciente ha sufrido traumatismos previos, sobre todo de parrilla costal. Por otro lado, es importante saber cómo se inicia la disnea: de manera súbita o progresiva, si la disnea es continua o si se manifiesta de manera intermitente. También debemos identificar la ortornea, disnea que aparece en decúbito, y una forma específica de esta, que es la disnea paroxística nocturna. Además, valorar si es disnea de reposo o de esfuerzo. Los signos y síntomas acompañantes sobre los que debemos interrogar al paciente que aparece con disnea son: fiebre, tos y tipo de tos, seca o productiva, expectoración y color de esta, presencia de edemas en miembros inferiores, dolor torácico y dolor en extremidades inferiores.
Para realizar una exploración física adecuada del paciente que se presenta con disnea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el nivel de conciencia del paciente, porque un nivel de conciencia disminuido nos puede identificar una disnea de riesgo vital que sería tratada como una situación de emergencia. Una vez descartada la situación de riesgo vital, continuaremos con la exploración física, en la que tendremos en cuenta los signos cutáneos como palidez, cianosis central y periférica, frialdad, sudoración, la inspección de las extremidades, en la que valoraremos la presencia de pulsos periféricos, el dolor, edemas, eritemas y cordones venosos dolorosos. A la inspección de tórax, miraremos si el paciente usa musculatura accesoria, con tiraje intercostal o hay una descoordinación toracoabdominal, una expiración larga y ruidosa o una hipo o hiperventilación. Las constantes vitales a valorar en un paciente con disnea son frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, las cuales las realizamos con un pulsioxímetro, temperatura, lo cual realizamos normalmente con un termómetro digital, tensión arterial, lo cual realizamos normalmente con un tensiómetro digital, y la frecuencia respiratoria, parámetro fundamental en la valoración del paciente con disnea y que muchas veces olvidamos realizar, posiblemente debido a que no existe ningún aparato que nos lo mida y que requiere un esfuerzo adicional. En presencia de dolor torácico, realizar electrocardiograma. Valorar la necesidad de electrocardiograma aun en ausencia de dolor torácico, si el grado de disnea no es coherente con el historial previo del paciente. En pacientes asmáticos, realizar siempre la medición del flujo expiratorio máximo mediante el medidor de peak flow. Para evaluar la gravedad de la crisis, ver los valores para clasificación de la gravedad de la crisis que se presentan en la tabla adjunta. Vale, pues vamos a hacer esta prueba, ¿vale? A ver cómo si los rápidos tenemos cerrado. Vale, vamos a bajar la mascarilla. Este es un ejemplo de lo fácil y rápido que es realizar la técnica de peak flow en una consulta de enfermería o en una sala de triaje. Coge aire fuerte todo lo que pueda, pone el tubo dentro de la boca y tira el aire fuerte y rápido. ¿De acuerdo? Sí. Recordar que la técnica se debe realizar 3 veces y registrar el valor más alto. Perfecto. Vale. Tenemos 460, ¿vale? Y esto lo vamos a repetir 2 veces más. Bajamos esto, vale. Los dedos que no. Otro de los datos a tener en cuenta en la técnica peak flow es el paciente debe estar de pie. Ahora grabamos desde aquí. En pacientes respiratorios es fundamental revisar el cumplimiento del tratamiento. Es importante, si llevan inhaladores de mantenimiento, confirmar que los han tomado correctamente o al menos que los han retirado de la farmacia. También es importante identificar el sobreuso o el abuso de medicación de rescate, como el salbutamol. En este caso, podemos comprobar en RELE que el paciente ha retirado de la farmacia varios envases de salbutamol en un periodo muy corto de tiempo. También es importante revisar la técnica inhalatoria, porque, aunque nos parezca mentira, estos casos, como el que vamos a ver en el vídeo, son frecuentes en nuestras consultas. Ya. Una vez diagnosticada la disnea, es importante registrarlo en historia clínica mediante código CIE9, disnea y alteraciones respiratorias, o diagnóstico NANDA, patrón respiratorio ineficaz. Para iniciar el plan de actuación en casos de disnea aguda, lo más importante, como ya hemos mencionado anteriormente, es identificar las crisis de disnea de riesgo vital que suponen una emergencia médica. En este caso, habrá que estabilizar hemodinámicamente al paciente y hacer un tratamiento específico a la espera de la llegada de una unidad de traslado que lo lleve al hospital. Para la correcta estabilización inicial del paciente, debemos seguir las siguientes recomendaciones. Mantener el paciente en reposo, manteniendo al paciente sentado o con ligera elevación de la cabecera, aproximadamente 45 grados. Garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Oxigenoterapia si procede, dependiendo de la saturación de oxígeno y de la etiología de la disnea. Monitorización de constantes.
tensión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Vía venosa y fluidoterapia si procede. Tener en cuenta que en insuficiencia cardíaca, restricción de líquidos, no más de 1000 mililitros cada 24 horas de suero fisiológico, excepto si hay hipotensión, y en edema agudo de pulmón es preferible suero glucosado a un ritmo de mantenimiento. Importante, tranquilizar y respiración controlada en casos de crisis de ansiedad. En relación a la oxigenoterapia, tener en cuenta que en pacientes con edema agudo de pulmón, la oxigenoterapia se debe dar a altos flujos, hasta del 100%. En EPOC, importante mantener la saturación de O2 por encima de 90, salvo sospecha de hipercapnia, en cuyo caso no se debería superar los 2 litros por minuto o el 28% de fracción de oxígeno inspirado, lo que llamamos FiO2. Toda crisis asmática con afectación de la saturación de oxígeno se debe considerar de alto riesgo y tratar con oxigenoterapia. En caso de hipoxemia grave, que no responde con la mascarilla Venturi y si no existe sospecha de hipercapnia, estaría indicada la mascarilla con reservorio que administra FiO2 del 90%, aunque a costa de requerir elevados flujos de oxígeno. Si con ninguno de estos métodos se logra mejorar la hipoxemia o existe hipercapnia que limita el tratamiento, la única solución va a ser recurrir a la ventilación mecánica. En tiempos de COVID, importante minimizar la producción de aerosoles y aplicar la oxigenoterapia con mascarilla quirúrgica sobre el dispositivo de ventilación. Recalcar que en todos los casos es preferible establecer la oxigenoterapia mediante gafas nasales, a un flujo de oxígeno de unos 2 litros minuto. Es verdad que en algunos casos necesitaremos fracciones inspiratorias de oxígeno más altas, que requerirán flujos más altos y la utilización de mascarillas tipo Venturi. Recordad que en época de COVID es importante minimizar el uso de estas mascarillas porque generan bastantes más aerosoles que otros sistemas de administración de oxígeno. Por esto, es preferible la utilización de mascarillas con reservorio, como la que aparece en la foto. Siempre en época COVID, cualquier sistema de administración de oxígeno se debe cubrir con una mascarilla quirúrgica. Tratamiento de la disnea en pacientes con EPOC. Broncodilatadores. Base del tratamiento agudo, generalmente en forma de beta-2 agonista de acción corta, salbutamol y terbutalina, o anticolinérgicos de acción corta, como el bromuro de ipatropio. La terapia combinada nos va a aumentar el grado de broncodilatación y va a disminuir los posibles efectos secundarios. Se recomienda el uso de cámaras espaciadoras en vez de nebulizadores, en caso de crisis que no precise la utilización de oxigenoterapia. Corticoides orales. Mejoran la recuperación de la agudización de la EPOC moderada y grave, reducen la necesidad de más fármacos y acortan la duración del proceso, incluso en caso de ingreso. Debe emplearse en dosis de 0,5 miligramos kilo de peso al día entre 5 y 10 días. No es necesario pautar una reducción gradual de la dosis. En agudizaciones graves o dificultad para la ingesta oral se puede administrar por vía endovenosa. Antibióticos. No están indicados de forma rutinaria. En caso de disputos de características purulentas, se pautará antibioterapia empírica dirigida contra los gérmenes más habituales y, si es posible, por vía oral. Tratamiento inicial de la disnea en pacientes con asma. Como hemos repetido ya varias veces, si identificamos un asma de riesgo vital, no procede comenzar ningún tipo de tratamiento en el nivel de atención primaria, y lo más indicado será la estabilización hemodinámica del paciente y su traslado a un centro hospitalario donde le puedan tratar. Si no es así, pasaremos a valorar la gravedad de la crisis, como os hemos dicho, mediante el medidor de peak flow, pieza fundamental en este momento de nuestra actuación. Si la crisis es leve, con un peak flow mayor del 70% de su mejor marca personal o de su valor teórico, pasaremos a ofrecer salbutamol o terbutalina de 2 a 8 puffs con cámara espaciadora hasta 3 veces en la primera hora, viendo la respuesta del paciente después de cada uno de estos ciclos de broncodilatador. Si el paciente no mejora inicialmente o ya los había tomado anteriormente en su domicilio, se deberían añadir corticoides orales. En crisis moderadas,
con un peak flow entre el 50 y el 70%, debemos añadir siempre los corticoides orales, a dosis más o menos de 30 miligramos de prednisona y, evidentemente, usar los broncodilatadores, como hemos dicho, salbutamol o terbutalina con cámara espaciadora y no con nebulización de 4 a 10 puffs hasta 3 veces la primera hora. Solo si el paciente no mejora con el tratamiento inicial, se debe valorar añadir el bromuro de hipatropio, de 4 a 8 puffs con cámara, pero siempre después de probar con el salbutamol. Recordad que siempre hay que añadir los corticoides orales en crisis moderadas. Si la crisis es grave, con un peak flow menor del 50%, estaría indicado ya el salbutamol en hipatropio en nebulización mediante una cazoleta añadida al sistema de administración de oxígeno. Solo si el paciente no responde inicialmente con broncodilatadores, se debe valorar añadir budesonida inhalada también en el mismo sistema de administración de oxígeno. Y recordad, en este caso, obviamente, también se deben dar los corticoides orales siempre y en caso de que la vía oral no sea tolerada por el paciente, nos plantearemos la vía endovenosa. Una vez establecido el tratamiento inicial de la disnea en un paciente con crisis de asma, debemos evaluar la respuesta que ha tenido a dicho tratamiento cuando pasa un tiempo prudencial. La respuesta puede ser incorrecta y el paciente mantener valores de peak flow entre el 50 y el 70% y unos síntomas moderados que no acaban de pasar. En este caso, volveremos a dar inhalaciones de beta-2 agonistas más bromuro de hipatropio en cámara espaciadora o en nebulización en el sistema de oxígeno solamente en caso de disminución de la saturación de O2, que como hemos dicho en pacientes asmáticos es una situación grave, aplicar corticoides sistémicos y si mejora, daremos el alta a su domicilio con tratamiento pautado, que explicaremos en la próxima diapositiva, y si no mejora, evidentemente se tratará de una crisis grave y se deberá derivar al hospital en una ambulancia medicalizada y monitorizada. Obviamente, en caso que después del tratamiento inicial el paciente sufra un agravamiento, lógicamente se derivará también al hospital en una ambulancia. Si tras el tratamiento inicial hay una buena respuesta al mismo, con un peak flow alto, mayor del 80%, con saturaciones buenas y ausencia de disnea, y esta mejoría se mantiene entre 1 y 3 horas después del tratamiento en el servicio de urgencias de primaria, se le dará el alta a su domicilio con tratamiento pautado. Tener en cuenta que si no llevaba el tratamiento se debería iniciar un tratamiento y aumentar la dosis si ya lo tenía. Dar una pauta corta de corticoides orales, como ya hemos comentado, de 5 a 10 días. Prescribir una cámara de inhalación en todo paciente tratado con inhalador de cartucho para asegurar una correcta técnica inhalatoria que también deberemos revisar antes de darle el alta y darle siempre un plan de actuación por escrito. Obviamente, se deberá citar en su médico de familia en las siguientes 48 o 72 horas. Ya estamos terminando esta presentación. Antes de acabar, nos gustaría daros unas recomendaciones para cuando tratéis a pacientes con disnea aguda. Primero, importante citar al paciente con el médico de familia entre las 48 y 72 horas después de haberlo visto en el servicio de urgencias. Pacientes con episodios de disnea y que no estén diagnosticados, citar para realizar una espirometría y dar instrucciones previas a la prueba, siempre que la situación de la pandemia nos lo permita. En pacientes fumadores, aprovechar para consejo breve y citar para posible intervención. Pacientes con medicación inhalada, prescribir una cámara de inhalación en todo paciente tratado con inhalador de cartucho presurizado y, por supuesto, revisar la técnica de inhalación en todos los casos. Citar en enfermería en menos de 2 semanas para revisar la técnica de inhalación y el plan de actuación. Esto lo podréis ver en el anexo 3. En enfermos respiratorios, establecer un plan de actuación por escrito con los síntomas de empeoramiento y la actitud a seguir en cada caso. Y para acabar, 4 apuntes sobre qué no hacer en pacientes con disnea aguda. En todo paciente con grado de disnea no coherente con historial médico, hacer electrocardiograma, aunque no tenga dolor torácico. Importante,
No identificar la gravedad de la crisis de asma sin realizar medición del peak flow. Que no se marche ningún paciente sin revisar la técnica de inhalación. No aplicar oxígeno a flujos altos en pacientes con EPOC por riesgo de hipercapnia. No utilizar los nebulizadores tipo JET en lugar de cámaras para aplicar medicación inhalada. Y por último, no administrar corticoides por vía intramuscular. Gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar.